María Elena Cruz nunca ha sido una mujer que haga ruido con su propio dolor. En Guadalajara, en medio de una calle sencilla donde las casas parecían respirar juntas, separadas por muros bajos, portones estrechos y ventanas siempre medio abiertas al movimiento del barrio, era conocida por algo poco común, su delicadeza. No porque tuviera una vida ligera. Todo lo contrario. Pero porque, incluso cargando con el cansancio sobre los hombros, siempre encontraba la manera de responder con calma, de sonreír sin exagerar, de ayudar a alguien sin convertirlo en un discurso. A los 34 años, con las manos ya marcadas por el trabajo y unos ojos que aprendieron a ocultar la preocupación, María vivió de la costura. Trabajaba en casa, delante de una máquina vieja que gemía más cada semana, como si ella misma también estuviera cansada de resistirse. Aún así, esa máquina era casi una extensión de su cuerpo. El sonido repetitivo de la aguja entrando en la tela acompañaba sus mañanas, tardes y, a veces, incluso por las tardes. De ahí surgió lo poco que sostenía su dignidad. La casa donde vivía no era grande ni hermosa a ojos de quienes valoraban la apariencia. Pero había un orden simple, un cuidado discreto, un esfuerzo silencioso por mantener la belleza donde casi no había excedentes. La mesa de la cocina siempre estaba limpia, incluso cuando casi no había comida para poner encima. Las cortinas, ya desvaídas por el sol, se lavaban con frecuencia. En la esquina de la sala, una imagen de la Virgen de Guadalupe parecía observar todo con una ternura ancestral. Y cerca de la ventana, donde entraba la luz de la mañana inclinada y dorada, estaba la máquina de coser. Fue allí donde María pasó la mayor parte del día, con la espalda inclinada, los pies en el pedal y la mente dividida entre líneas, órdenes, facturas y pequeñas oraciones que decía sin mover los labios. No era de las que le piden mucho a Dios. Su fe era una de esas que permanecen ocultas en la vida cotidiana. No necesitaba público, ni frases ya hechas. Era suficiente para que él lo creyera. En los primeros años, esa vida parecía dura pero estable. Había dificultades, sí, pero también había rutina, y la rutina a veces parece una forma silenciosa de paz. María se despertó temprano, preparó café, abrió la ventana para sentir el aire de la calle y empezó a trabajar incluso antes de que el barrio se despertara del todo. Algunos días, oía vendedores pasando a lo lejos, niños corriendo, puertas abriéndose, perros ladrando a cualquier cosa, una televisión encendida demasiado pronto en la casa vecina. Todo esto le daba la sensación de que, a pesar de ser humilde, su vida estaba en orden. Tenía poco, pero ese poco aún tenía sentido. Los domingos, vestía su mejor ropa, aunque sencilla, y iba a la iglesia con la reverencia de quien no va a pedir un espectáculo, sino con presencia. Le gustaba el olor de los viejos bancos, la luz que entraba por las vidrieras, el sonido de voces rezando juntas. Había algo allí que la mantenía en pie, incluso cuando no podía explicar cómo. Pero ciertas destrucciones no llegan con un alboroto. Empiezan siendo pequeños, casi invisibles, como un hilo suelto en una costura que parece firme hasta que toda la pieza empieza a hundirse. La primera grieta llegó un martes bochornoso, uno de esos en los que el calor está atrapado en las paredes y el aire parece demasiado pesado incluso para respirar. María recibió un breve mensaje de la mujer que le había traído más trabajo durante casi 2 años. Era su clienta principal, la persona que pedía pruebas, piezas hechas a medida, uniformes pequeños, reparaciones urgentes, ropa de fiesta y, de vez en cuando, recomendaba a gente nueva. Ese cliente no solo representaba ingresos, representaba continuidad. Representaba la ilusión de que aún se podía afrontar el próximo mes. El mensaje era seco, breve e impersonal. Dijo que, por razones económicas, ya no necesitaría sus servicios. Ni siquiera una llamada. Ni una explicación más humana. Eso es todo. Un descanso frío. Un corte limpio. María lo leyó una vez. Luego lo leyó de nuevo. Y durante unos segundos se quedó quieta, con el móvil en la mano y el ruido del ventilador girando lentamente en el techo, como si el mundo hubiera decidido seguir como si fuera solo para humillarla. Intentó no desesperarse. Se dijo a sí misma que conseguiría otro cliente, que Dios abriría una puerta, que quizá eso solo era un susto. Pero en el fondo, en el lugar más honesto del cofre, algo ya había entendido que ese mensaje no era un problema aislado. Era el comienzo de una caída. En los días siguientes, el teléfono apenas sonó. Se cancelaron 2 pedidos pequeños. Una mujer del barrio pidió un plazo más largo para pagar una reparación ya entregada. Otra dijo que conocía a alguien cobrando menos. María empezó a sumar números en viejos cuadernos, tachando valores, subiendo sueldos, intentando establecer una lógica donde no hubiera salida. Sobre la mesa, las facturas acumuladas como testigos mudos del desastre,
electricidad, agua, alquiler, tejidos comprados a crédito, pagos atrasados. Era impresionante lo mucho que el papel podía pesar. Cada sobre parecía cargado de amenaza. Cada fecha de vencer parecía indicar que su dignidad estaba cargada con intereses. Las noches se hicieron más largas. María empezó a dormir poco y a pensar demasiado. Tumbada en la estrecha cama, mirando el techo empapado de humedad, sentía una opresión que no era solo miedo económico. Era algo más profundo, una sensación de desaparecer. Como si todo lo que apoyaba su identidad se le escapara de las manos. No era solo el dinero, era el valor, era el lugar. Era la capacidad de seguir siendo esa mujer que ayudaba, que realizaba, que podía manejar. Empezó a preguntarse en silencio cosas que nunca admitiría en voz alta. ¿He suspendido? ¿He hecho algo mal? ¿Dios me está viendo? Y cada una de estas preguntas dolía más porque no venía acompañada de una respuesta. Aún así, cada mañana se sentaba frente a la máquina e insistía. Lubricaba piezas viejas, cosía pequeñas reparaciones, ajustaba dobladillos, remendaba mangas, como si intentara mantener viva una llama débil que soplaba con su último aliento. Fue entonces cuando llegó el segundo golpe antes de que se recuperara del primero. El dueño de la casa apareció con un rostro más duro de lo habitual y una prisa que parecía haberlo decidido todo antes incluso de que él hablara. Dijo que necesitaba la propiedad. No ofrecía mucha conversación, ni espacio para una negociación real. Hubo un retraso. Había presión. Había alguien dispuesto a pagar más. Las palabras entraron en María como objetos fríos. Escuchó casi sin parpadear, con las manos entrelazadas delante del cuerpo, intentando mantener la compostura mientras algo se derrumbaba violentamente en su interior. Pidió tiempo. Pidió comprensión. Intentó explicar que estaba pasando por una etapa difícil. Que trabajaba en casa. Solo necesitaba un poco más de tiempo. Pero el hombre apenas sostuvo la mirada. Había algo peor en ese encuentro que la amenaza de desalojo, la brutal realización de que su dolor no movía a nadie más. Cuando la puerta se cerró, María se plantó en medio de la habitación. El silencio de la casa se sentía diferente ese día. Más fuerte, más vacío. Como si las paredes ya supieran que estaba a punto de irse, no por elección, sino por derrota. Sus ojos recorrieron lentamente los pocos muebles, la mesa, la silla desgastada, la vieja estufa, la ventana donde siempre caía la luz sobre la máquina de coser, la imagen de la Virgen de Guadalupe en la esquina. Todo era sencillo, pero era suyo. Todo se había sostenido con esfuerzo. Y ahora, de una semana a otra, parecía que la vida había decidido borrar su existencia como alguien que limpia una vieja pizarra. No lloró de inmediato. Algunos dolores son tan intensos que el cuerpo tarda en reaccionar. Primero vino el aturdimiento. Luego la sensación de calor en la cara. Luego el vacío en el estómago. Solo más tarde, ya sentado en la cama con una factura trazada en las manos y el lejano sonido de música proveniente de alguna casa vecina, empezaron a caer las lágrimas, silenciosas, largas, sin prisa, como si hubieran estado esperando permiso durante días. Esa noche, mientras el sol se escondía tras los estrechos tejados del barrio y sumía la calle en una cansada luz naranja, María hizo lo que aún podía. Empezó a guardar su vida en bolsas, cajas improvisadas y paquetes apresurados. Cada objeto tocado parecía contener un recuerdo que dolía. Una tela antigua bordada. Un vestido que nunca terminó de ajustar porque siempre había trabajo de otros primero. Un libro de mediciones. Unas tijeras de mango gastadas. Líneas de muchos colores guardadas en latas viejas. Su máquina de coser fue la última. Cuando pasó la mano por ella, sintió una emoción tan fuerte que tuvo que cerrar los ojos. Esa máquina no era solo una herramienta. Él era testigo. Seguí su esfuerzo, sus esperanzas, sus facturas pagadas con sacrificios, sus noches sin dormir, su constante intento de no caer. Y ahora, incluso eso parecía pequeño ante la magnitud de la tormenta que se acercaba. Fue esa noche cuando algo dentro de ella empezó a ceder de una manera nueva. No era solo tristeza, era agotamiento del alma. María se dio cuenta de que estaba llegando a un lugar donde ni siquiera el silencio le daba refugio. Y lo más aterrador era que nadie a su alrededor parecía notar la profundidad de lo que estaba ocurriendo. El barrio seguía vivo. La gente seguía sus rutinas. La ciudad seguía respirando. Pero para ella, todo había entrado en una especie de dolorosa suspensión, como si estuviera atrapada entre lo que había perdido y algo que aún no podía ver. Y sin saberlo, sin imaginar, sin tener ni idea de lo que vendría a la mañana siguiente, María Elena Cruz estaba a punto de vivir la noche más oscura de toda su vida. Esa noche en la que la fe deja de ser un hábito y se convierte en el último lugar donde alguien puede caer. La habitación era más pequeña de lo que imaginaba. No había muebles. No había cortinas.
No había olor a hogar. Solo paredes desnudas, ligeramente manchadas por el tiempo, un suelo frío y una única ventana alta por la que entraba una luz pálida, casi desapareciendo al final del día. La llave seguía en la mano de María cuando dio sus primeros pasos dentro, como si el cuerpo hubiera entrado antes de que la mente aceptara lo que significaba. Eso no era un nuevo comienzo. Era un refugio improvisado, un lugar de paso, un espacio prestado por alguien que apenas la conocía bien, un favor que venía más de la lástima que de la proximidad. Y en ese momento, era todo lo que tenía. Cerró la puerta despacio, el sonido resonando más fuerte de lo que debería en esa habitación vacía. Durante unos segundos, se quedó allí, mirando a su alrededor como si intentara encontrar algo familiar, cualquier cosa que pudiera darle un mínimo de consuelo. Pero no había nada, ningún objeto suyo, sin rastro de vida, sin señales de pertenencia. Era como estar dentro de un lugar que aún no reconocía su existencia. Y quizá lo más doloroso fue esto, darse cuenta de que, por primera vez, realmente no tenía a dónde volver. Las bolsas con sus pocas pertenencias estaban colocadas en el suelo, cerca de la pared. La máquina de coser, cuidadosamente apoyada a su lado, parecía aún más frágil en ese entorno vacío. María se pasó la mano por la cara, sintiendo el cansancio no solo en su cuerpo, sino en su alma. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la fría pared, abrazando las piernas al cuerpo. El silencio allí era diferente al silencio de su antigua casa. No era un silencio de paz. Fue un silencio que se hizo más fuerte. Eso lo recordaba, que se enfrentó, y fue allí, en ese momento, donde algo dentro de ella finalmente se rompió. No fue un grito inmediato. Fue una sensación que empezó en mi pecho, como un apretón lento, que creció hasta volverse imposible de ignorar. Su respiración se volvió más corta. Los pensamientos empezaron a sobrevolarse unos a otros. Imágenes de la última semana pasaron por su mente como estafas. El mensaje del cliente, las facturas, la cara del dueño, la casa que se haya quedado atrás, la sensación de fracaso, miedo, el vacío. Todos juntos. Todo a la vez. Sin pausa. Sin alivio. Se llevó las manos a la cara. Y entonces lloró. Pero no era un grito común. No era solo tristeza. Fue un colapso total. Era como si todo lo que había guardado hasta ese momento, toda fuerza, toda calma, todo intento de mantener la dignidad, simplemente hubiera renunciado a existir. Las lágrimas salían incontrolablemente, calientes, constantes, silenciosas al principio, y luego más intensas, más profundas, como si limpiaran algo que dolía demasiado para ser nombrado. «Ya no puedo más». La frase se escapó casi sin voz. Y en ese momento, María se dio cuenta de algo que nunca había enfrentado realmente. Estaba completamente sola. Ya no había cliente. Ya no había hogar. Ya no había seguridad. No había ningún plan. No había solución visible. No había nadie a quien llamar. Nadie a quien pedir ayuda. Sin respuesta inmediata. No hay puerta abierta. Era como si todas las salidas se hubieran cerrado al mismo tiempo, dejando solo un espacio vacío donde antes existía algún tipo de control. Apoyó la cabeza en la pared y cerró los ojos, intentando respirar hondo, calmarse, buscando algún pensamiento que no doliera tanto. Pero no la había. Solo había una sensación creciente de impotencia. Y fue entonces cuando, sin darse cuenta exactamente cuándo decidió hacerlo, se deslizó lentamente desde donde estaba sentada, hasta que se arrodilló en el suelo frío. Por un momento, se quedó allí, inmóvil, manos apoyadas en las piernas, la cabeza ligeramente inclinada, ojos cerrados. La respiración seguía siendo irregular, como alguien que no sabe exactamente qué hacer, pero siente que tiene que hacer algo. María siempre creyó en Dios, pero nunca había rezado así, nunca así, nunca en ese estado. No era una oración bonita, no estaba organizado, no tenía palabras preparadas, no había estructura, no estaba tranquilo, no se parecía a nada que hubiera hecho antes. Era crudo, era urgente, estaba desesperada. Las palabras empezaron a salir rotas. Dios, ya no lo sé. La voz falló. Respiró hondo, intentando seguir. No sé qué hacer. No me queda nada. Las lágrimas seguían cayendo. Lo he perdido todo, todo. Hubo una pausa pesada, largo, como si el cielo estuviera en silencio. Y entonces, con una voz aún más baja, casi rota, si el Señor aún me ve, por favor, ayúdame. Esa no era una oración habitual. Fue un llanto. Era el tipo de oración que no viene de la mente. Viene de las profundidades del dolor. Y algo cambió en ese momento. No era algo visible.
No había luz inmediata. No había voz. Pero por dentro, algo se ralentizó. la respiración empezó a calmarse. El llanto disminuyó. El peso seguía ahí, pero parecía diferente. Como si, incluso sin una respuesta inmediata, ya no estuviera completamente sola en esa habitación. María permaneció de rodillas unos minutos. O quizá más. El tiempo parecía extraño en ese momento. Cuando por fin abrió los ojos, la luz que entraba por la ventana era casi inexistente. Había llegado la noche, y con ello, un cansancio profundo. Se tumbó en el suelo, usando una de las bolsas como apoyo improvisado para su cabeza. El cuerpo dolía. Sus ojos estaban pesados. Pero por primera vez desde que todo empezó a desmoronarse, había un pequeño silencio dentro de ella que no era destructivo. Era frágil. Pero era diferente. Antes de cerrar los ojos, un último pensamiento cruzó su mente. ¿De verdad Dios me escuchó? Y esta pregunta quedó suspendida en el aire, mientras se dormía en esa habitación vacía, sin imaginarlo, esa misma noche. Algo ya se estaba moviendo al otro lado de tu realidad. La mañana llegó en silencio. No hubo alivio inmediato. Sin cambios aparentes. Sin sensación de victoria. Solo la luz que entraba por la pequeña ventana de la habitación vacía, dibujando líneas claras en el frío suelo donde María seguía tumbada. Durante unos segundos, permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, como si intentara posponer el momento de enfrentarse a la realidad de nuevo. Pero el cuerpo despertó antes que el testamento. Y cuando abrió los ojos, todo seguía ahí. El dormitorio. Las bolsas. La máquina de coser. El vacío. Respiró hondo, lentamente, sintiendo el peso del día que había comenzado sin rumbo. No había ningún plan. No había ninguna agenda. No había ningún cliente esperando. No había a dónde ir. Era como despertarse dentro de un problema sin saber por dónde empezar a resolverlo. María se incorporó despacio, pasándose la mano por la cara aún hinchada de la noche anterior. El silencio de aquella mañana era extraño. Menos agresivo que anoche, pero aún cargado. Como si algo estuviera en pausa. Como si el mundo esperara que algo sucediera. Miró la máquina de coser apoyada en la pared. Por un momento, pensó en llamar. Intentando trabajar. Hacer cualquier cosa que diera la sensación de moverse. Pero no había una tela separada. No había orden. No había un propósito claro. Solo era ella, y un día entero vacío por delante. ¿Y ahora qué? La pregunta salió baja, casi automática. Se levantó, caminó hasta la pequeña ventana y miró hacia afuera. La calle ya estaba despertando. Gente que pasa. Un coche lento. Una señora barriendo la acera. Un perro cruzando de un lado a otro. Todo parecía demasiado normal. Y eso dolió. ¿Cómo puede seguir el mundo? ¿Cuándo se detuvo mi vida? El pensamiento vino con fuerza. María cerró los ojos un segundo. Recordó la oración de la noche anterior. Recordó las palabras que dijo. Recordaba la extraña sensación que vino después. Esa frágil calma, casi imperceptible. Pero ahora, parecía lejano. ¿Fue solo emoción? ¿De verdad Dios oyó? La duda empezó a colarse poco a poco. Y fue exactamente en ese momento. Toc toc toc, el sonido era seco. Por supuesto. Inesperado. María se quedó paralizada. No esperaba a nadie. Nadie sabía que ella estaba allí. O al menos, ella no lo creía. Su corazón se aceleró un poco. Toc toc esta vez, un poco más firme. Caminó hacia la puerta con pasos lentos, aún confundida, intentando imaginar quién podría ser. Por un momento, pensó en no abrirla. Pensó en fingir que no lo estaba. Pero algo dentro de ella, lo mismo que la había hecho caer de rodillas la noche anterior, la impulsó hacia adelante. Lo abrió. Al otro lado estaba doña Carmen. María frunció ligeramente el ceño. Doña Carmen no era alguien cercano. Era vecina a unas calles de distancia, conocida solo de vista. Cambios rápidos en el cumplimiento de la ejecución. Pequeñas reuniones en la iglesia. Nada más que eso. No había intimidad. No había coexistencia. Y sin embargo, ella estaba allí, con un aspecto diferente. Más serio. Más atento. Más chido. María. La voz llegó calmada, pero cargada de algo difícil de explicar. Yo. ¿Puedo entrar un momento? María dudó un segundo. Luego asintió y dejó espacio. Doña Carmen entró despacio, observando el entorno con discreción. Sus ojos pasaron por las paredes vacías, las bolsas en el suelo, la máquina de coser apoyada en ellas. No hubo juicio. Solo comprensión silenciosa. Se volvió hacia María. Y entonces dijo algo que hizo que el ambiente en esa habitación cambiara por completo. Sé que puede sonar raro,
pero sentí en mi corazón que necesitaba venir aquí. María guardó silencio. Doña Carmen continuó, hoy más temprano, me desperté con eso muy fuerte dentro de mí. Como si alguien me estuviera diciendo, ve con ella. Una pausa. Y no podía ignorarlo. El corazón de María empezó a latir más rápido. Algo ahí. No era común. No fue una simple casualidad. No era rutina. Había algo diferente en esa visita. Algo que no era fácil de explicar. Doña Carmen dio un pequeño paso adelante. No sé exactamente por lo que estás pasando, pero siento que necesitas ayuda. Los ojos de María se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no era el mismo tipo de llanto que la noche anterior. Era diferente. Era como si algo dentro de ella estuviera siendo tocado de una forma inesperada. Conozco a alguien, continuó doña Carmen, un caballero que tiene un pequeño estudio cerca. Últimamente comentó que buscaba a alguien con talento para la costura. Alguien de confianza. Miró directamente a los ojos de María. Y te recordé. Silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de significado. Como si, en ese mismo momento, algo invisible estaba cayendo en su sitio. María no sabía qué decir. No sabía qué pensar. Pero una sola sensación empezó a crecer dentro de ella. Igual que la noche anterior. Esa luz calmada. Esa presencia silenciosa. Esa sensación que, quizá, no estaba sola. Y entonces, casi sin darse cuenta, surgió una pregunta en su interior. ¿Podría ser que ya es esa la respuesta? María apenas durmió tras la visita de doña Carmen. No porque estuviera inquieta como la noche anterior, sino porque algo dentro de ella estaba en movimiento. Una extraña mezcla de esperanza y miedo, de expectativas e inseguridad. Era como si su corazón intentara creer, mientras su mente seguía resistiéndose. ¿Y si no funciona? La pregunta se repitió en silencio. Porque, en el fondo, sabía, esta podría ser la última oportunidad. A la mañana siguiente, se levantó antes de lo habitual. Incluso sin una rutina establecida, su cuerpo parecía saber que ese día era diferente. La habitación seguía igual, vacía, sencilla, fría, pero había algo en el aire que antes no estaba. Una ligera tensión, pero también, en una dirección. Cogió su máquina de coser con cuidado. Pasó la mano por ella una vez más, como si intentara extraer fuerza de ese objeto que la había acompañado durante tantos años. Separó algunas herramientas básicas, líneas, tijeras. Todo organizado con atención. Era pequeño, pero era todo lo que tenía. Antes de irse, se detuvo un momento cerca de la puerta. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y, en silencio, solo dijo, Dios, si viene del Señor, me guía. No fue una oración larga. Pero era suficiente. Las calles de Guadalajara ya estaban concurridas cuando María caminaba junto a doña Carmen. El sol salía lentamente, trayendo calor y movimiento al barrio. Gente pasando, negocios abriendo, voces mezclándose con el sonido lejano de coches y vendedores ambulantes. Todo parecía ordinario. Pero para María, todo parecía decidido. Cada paso estaba cargado de expectativas. ¿Cómo me verá? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si ya ha encontrado a alguien mejor? Las dudas llegaron sin pedir permiso. Doña Carmen notó su silencio. ¿Confianza? Dijo, con voz firme pero calmada, si hubiera venido a verte ayer. No fue casualidad. María no respondió. Pero esas palabras permanecieron. El estudio era pequeño. Una fachada sencilla, con una placa discreta ya algo desgastada por el tiempo. Nada que llamara la atención. Nada que indicara grandes oportunidades. Solo un negocio más entre muchos otros. Pero, al entrar, algo ha cambiado. El olor a tela, el sonido de las máquinas, la organización de los materiales, las piezas colgadas. Todo eso le daba una sensación familiar. Era como si, por primera vez en días, María estuviera en un lugar al que realmente pertenecía. Un hombre estaba tras un escritorio sencillo, revisando algunos artículos. Señor Alejandro. Alzó la vista al oír la puerta. Observó María. Observó la máquina en sus manos. Observó cómo entraba. Cuidadosa, respetuosa, pero claramente nerviosa. Buenos días. Su voz era firme, directa. Buenos días, respondió María, con un pequeño esfuerzo por mantener la calma. Doña Carmen hizo la presentación rápidamente, explicando quién era María, mencionando su talento, su experiencia, su dedicación. No exageraba, no dramatizaba. Simplemente habló sinceramente. El señor Alejandro. Escuchó todo en silencio. Luego cruzó los brazos.
Y hizo una pregunta sencilla, pero eso parecía pesar mucho más de lo que debería. ¿Puedes probarlo? El corazón de María se aceleró. Ese fue el momento. No prometo nada. Sin garantías. No hay una segunda oportunidad clara. Ella asintió. Sí. Puedo hacerlo. Señaló una mesa. Entonces muéstralo. La tela fue colocada ante ella. Una pieza sencilla, pero con un ajuste delicado. Nada imposible. Pero también, no es fácil para alguien bajo presión. María respiró hondo. Se sentó. Posicioné la máquina. Y durante unos segundos, todo a su alrededor parecía desaparecer. El ruido del estudio era lejano. Las voces han desaparecido. Los movimientos se detuvieron. Solo quedaba ella, la tela y la máquina. Al principio, le temblaban las manos. Suavemente, casi imperceptible. Pero ella lo sentía. Era el peso del momento. Era el miedo al fracaso. Era el recuerdo reciente de la caída. Pero entonces, algo pasó. Empezó a coser. Y, poco a poco, su cuerpo recordaba. El ritmo ha vuelto. El control ha vuelto. La respiración se alineó con el movimiento de la máquina. La aguja entraba y salía de la tela con precisión. Como siempre. Como nunca dejó de serlo. Era como si, en ese momento, todo lo que había perdido allí fuera, seguía intacto dentro de él. Y eso lo cambió todo. Pasaron los minutos. Y cuando terminó, hubo silencio. Se acercó el señor Alejandro. Recogió el trozo. Lo analizó detenidamente. Se giró hacia un lado. Después del otro. Observó los detalles. La costura. La meta. Firmeza. Importar. María no respiraba bien. Lo esperaba. Tenía miedo. Intenté no crear expectativas. Pero no pude evitarlo. Y entonces, alzó la vista. La miró directamente. Y dijo, empiezas mañana. María parpadeó. Como si no lo entendiera. Continuó, necesito a alguien así aquí. Una pausa. Si quieres, la vacante es tuya. El mundo pareció ralentizarse por un segundo. Esa frase, simple, directo, sin exagerar, pero cargado de algo enorme. Era más que trabajo. Era una respuesta. Era una puerta abierta. Fue una intervención divina, empezando a tomar forma. Los ojos de María se llenaron de lágrimas de nuevo. Pero ahora, había algo diferente en ellos. No era desesperación. Era alivio. Era gratitud. Fue la fe confirmada. Llevó la mano discretamente al pecho. Y en silencio, pensó, así que, el Señor en verdad me ha escuchado. Pero lo que María aún no sabía, es solo que, no fue el fin del milagro. Era solo el principio. El primer día de María en el estudio comenzó incluso antes de que el sol saliera del todo. Llegó temprano, antes que nadie. No por obligación, sino por gratitud. El pequeño espacio seguía en silencio cuando entró. La luz de la mañana empezó a invadir el entorno a través de las grietas, iluminando lentamente las mesas, las telas y las máquinas. María caminaba despacio, como si respetara ese lugar que, hace unos días, ni siquiera existía en su realidad. Colocó su cámara en la esquina indicada. Organizó sus cosas con cuidado. Y por un momento, parado, respiró hondo. Miró a su alrededor. Y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: pertenencia. Los primeros días fueron intensos. Trabajo constante. Atención extra. Unas pocas palabras. Pero mucha dedicación. María no intentó impresionar. Simplemente hizo lo que siempre hacía, con verdad. Y esto empezó a llamar la atención. El señor Alejandro observaba en silencio. No era un hombre de cumplidos fáciles. Pero entendía los detalles. Vi el cuidado. Vi la meta. Vi cómo trataba cada pieza, como si no fuera solo tela, sino la responsabilidad. Y, poco a poco, empezó a confiar. Pasaron las semanas. Y empezó a suceder algo inesperado. Los clientes empezaron a elogiar el trabajo. Las solicitudes aumentaron. Piezas que antes eran simples se han vuelto más valiosos. Algunas personas empezaron a preguntarse, ¿quién lo hizo? Y cuando oyeron el nombre, regresaron, pidieron más, indicaron. Sin darse cuenta, María estaba creciendo. Pero no era solo por cuestiones económicas. Era interno. Esa mujer que, días antes, estaba arrodillada en una habitación vacía, ahora estaba de pie, construyendo algo de nuevo. Solo diferente. Más fuerte. Más consciente. Más conectado con algo más grande. Una tarde, mientras organizaba unas telas, se acercó el señor Alejandro. María. Ella levantó la vista. Te he estado observando.
Una pausa. Y necesito decirte algo. Su corazón latía con fuerza. Este lugar está creciendo. Miró a su alrededor. Y mucho de eso es por tu trabajo. María guardó silencio. No sabía cómo reaccionar. Continuó, quiero ofrecerte algo más estable, arreglado. Otra pausa. Y, si quieres, podemos expandirnos juntos. Las palabras permanecieron en el aire, pero el significado era claro. Eso ya no era solo una oportunidad. Era una nueva etapa. Fue una reconstrucción real. Fue respuesta completa. Meses después, María estaba frente a una puerta nueva. Pero esta vez, no era una vía de escape. Era un puesto de entrada. Una casa sencilla, pequeña, pero la suya. Cuando giró la llave por primera vez, se le llenaron los ojos de lágrimas. No a través de las paredes, no por el espacio, pero por el camino, por lo que eso representaba. Entró despacio, caminó por la habitación aún vacía. Y, cuando se detiene en el centro de la habitación, hizo algo que nadie estaba viendo. Se arrodilló, igual que aquella noche. Pero ahora, no era desesperación, era gratitud. Gracias. Eso fue todo lo que dijo. Pero era suficiente. Con el tiempo, María no se levantó así como así. Se ha transformado. Empezó a ayudar a otras personas del barrio. No solo con el dinero, pero con presencia, con escuchar, con fe. Vio en otros lo que una vez vio en sí misma. Y cada vez que alguien decía, no tengo salida, ella respondió con calma, yo también lo pensé. Una pausa. Pero Dios seguía obrando. Y, dentro de ella, una certeza nunca la abandonaba. Cuando todo lo demás falla, cuando nadie puede ayudar, cuando el mundo cierre todas las puertas, la presencia de Dios aún encuentra el camino. Os pido que nos bendigáis con vuestra suscripción al canal y que nos demos lo que quieras en este video. Y si esta historia te ha llegado, compártela con alguien que necesite fe ahora mismo. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Mañana continuaremos este viaje juntos.